Bienvenidos a Doramadicción. Yo soy Amnesia. Y yo Cabedon. Y hoy hablaremos sobre el uso de los honoríficos en las series asiáticas. Con una invitada especial os presentamos a Bulgogi. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bulgogi, ¿de dónde sacaste tu codename? ¿Qué fue tu inspiración? ¿Habéis escuchado el plato coreano bulgogi? Sí. Un plato coreano. Y de hecho yo intenté hacer el bulgogi como mi mamá no tenía éxito. Es muy difícil hacerlo con una salsa de soja aquí. Por eso estos días extraño este tipo de plato coreano bulgogi. Sí. Oh, Eso no. era mi inspiración. Sí, pobre. Ok, pues sin más dilación empezamos nuestro episodio sobre los honoríficos asiáticos, o más bien nuestra pequeña guía sobre los honoríficos para el occidental medio. Entonces, llevamos un tiempo queriendo hablar de los honoríficos en las series asiáticas, porque es algo que sale mucho, obviamente porque es parte del lenguaje, ¿no? Pero, o sea, la mayor parte del tiempo no pasa nada que no entenderlos porque, en plan, con las traducciones y demás, pues se entiende lo que está pasando. Pero hay ocasiones en donde, sobre todo en los momentos de escenas y esas cosas que reflejan una intimidad grande entre los personajes, en donde entran en juego estos honoríficos, ¿no? Entonces, pues queríamos un poco hacer una guía explicativa, simple, divulgativa, muy de por encima, para poder entenderlo si estás viendo estas series, te pierdes estos pequeños detalles, porque aunque no sean súper importantes, sí que le añaden un nivel de intensidad que dices, ¡qué maravilla! Efectivamente. Y para la gente que no entiende lo que es un honorífico, no existen en España, pero podemos hacer una equivalencia, digamos, a el tú versus usted, más o menos. Muy más o menos, sí, porque, o sea, una cosa, el típico ejemplo que te vas a encontrar por la vida es, por ejemplo, en los animes que no paran de llamarse los unos a los otros Ni-chan y ese tipo de cosas, que les significa literalmente hermano mayor. Pues tú no le vas a ir a tu hermano mayor y decirle, hermano mayor, pásame la sal. Pues no. Pero en los idiomas asiáticos pues sí que tiene una palabra para eso, y entonces os vamos a explicar un poco de dónde viene todo esto, qué significa y por qué se usa, y sobre todo pues cómo se usa, con la ayuda de Bulgogi, que tiene conocimiento de causa. Claro, porque es coreana y tiene el insight. Lo bueno de saber estos honoríficos es que ayuda un poco a entender el contexto social de algunas situaciones. Y también te ayuda a entender un poco como cuando los personajes se van acercando y se van volviendo como más amigos o lo que sea. Sí, te da como información sobre eso, amistades o cercanía entre personajes. O por ejemplo, en una serie que me vi yo hace poco, que es Moving, hay una escena en donde hay un señor, digamos, medianamente mayor, que está trabajando en un edificio y se encuentra allí con una chica que es más joven que él y empieza a hablarle en plan, pues como él tiene, digamos, señoría, ¿no? Porque es más mayor que ella, entonces digamos que en este caso él estaría por encima de ella. Pero trabaja en el mismo edificio y ella entró en ese trabajo antes que él, entonces ella tiene señoría de experiencia en el trabajo, entonces él le debe respeto a ella, y entonces hacen ahí una especie de escena muy comídica con el señor dándose cuenta que tiene que tratarla con mayor respeto. Con respeto. Y es muy gracioso. Sí, me acuerdo de esa escena también, Sí. Es algo muy coreano. Creo que los extranjeros que no están acostumbrados en la cultura coreana sería difícil, como, ¿por qué se ríe con esta escena así? Es que es algo muy coreano. Sí. Es una de las cosas que te vas fijando cuanto más series ves o películas o lo que sea, cuando más vas pegando el oído, se te van quedando como hay X palabras que usan para X personas, y entonces pues eso. Sí, es muy divertido una vez que empiezas a entender esas dinámicas, porque claro, empiezas a notar ahí que hay un humor que igual te estás perdiendo antes y es bastante gracioso. Entonces, así para explicar el pequeño momento académico del episodio va a ser este. Entonces, vamos a explicar muy por encima el punto de vista, digamos, pues eso, antropológico, lingüístico, pero que apenas va a contar como eso porque es muy por encima, y siempre estarán las fuentes que hemos usado en la descripción. Por si hay quien quiere enterarse a nivel académico, no nos use el episodio, sino las fuentes, por favor, que nosotras no somos expertas.
Efectivamente. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del coreano, del japonés y del tailandés, porque son las series que más hablamos y los idiomas que más conocemos. Hay muchísima variedad de idiomas en Asia Oriental y es muy distinto de Europa, porque en Europa tenemos una mayoría de idiomas romances o de varias familias de idiomas que están relacionadas entre sí. En Asia es completamente distinto, hay muchos idiomas que tienen palabras que se asemejan, pero que a nivel lingüístico no forman parte de una misma familia, sino que están todos un poco súper fragmentados y tienen muy poca relación, y luego que creo que no hay todavía un consenso perfecto de los idiomas asiáticos son así. Entonces, pues eso, nosotras nos vamos a ceñir a estos tres. Los honoríficos, como ha dicho Amnesia antes, según la RAE, la definición es que da honor. Entonces se usa pues para eso, para marcar el respeto y ese tipo de cosas, ¿no? Y se usa sobre todo en las sociedades asiáticas para enfatizar las diferencias en rango social o cercanía con la persona que tienes enfrente. Y en la mayor parte de situaciones sociales el uso es obligatorio. Y bueno, pues se usan en el día a día y se usan de 1000 maneras distintas. Pero para entender el porqué de su uso, tenemos que entender un poco a nivel antropológico cómo funcionan las sociedades asiáticas en comparación con las sociedades occidentales. Porque hay como dos tipos de sociedad, bueno, de sociedad o de grupo, de colectivo, de comportamiento social, ¿no? Que tienes las sociedades verticales y horizontales. Las sociedades verticales es que todo el mundo existe pues como en una escalera, ¿no? Siempre está todo el mundo definido en quién está por encima y quién está por debajo. Y en las sociedades horizontales es al revés, todo el mundo está en un mismo nivel. Y luego está el otro factor, que es si es individualista o si es colectivista. Por lo general, en las sociedades occidentales se entienden como individualistas, mientras que las sociedades orientales, de Asia Oriental, se entienden como colectivistas, que es decir, si es individualista, tu persona va por delante del resto, y si es colectivista, el grupo va por delante de tus necesidades personales, básicamente. Y este tipo de cosas se pueden ver pues tanto en las culturas empresariales como en una sociedad, como en una cultura común. Entonces, bueno, es una escala de medición, digamos, funciona para varias cosas. Y según Triandis y Gelfand, o sea, estos son los 4 tipos de orientación cultural. Entonces, para ponerlo simple, horizontal es igualdad, vertical es jerarquía, lo individualista es la definición del yo independiente con relaciones de intercambio, actitudes y objetivos personales, mientras que lo colectivista es la definición del yo interdependiente con relaciones comunales, normas y objetivos grupales. Es decir, si tú estás en una sociedad, un grupo que es vertical colectivista, pues tú lo que quieres es, básicamente es como tú eres parte de un grupo y quieres que tu grupo consiga su objetivo. O sea, no tienes tú un deseo personal de, pues mira, pues por ejemplo, si es una empresa, dices, ay, pues yo quiero conseguir esto porque me va a dar prestigio a mí. Eso es un pensamiento muy individualista, ¿no? Mientras que un pensamiento colectivista es más como, quiero hacer lo que me toca para que el grupo consiga el objetivo que se ha puesto, ¿no? Sí. Ese es un factor que influye todo esto de las relaciones entre personas, ¿no? El otro factor es la religión/cultura. Entonces, una de las mayores influencias en cómo funcionan las sociedades asiáticas es Confucio, que como hemos dicho varias veces antes, nos cae mal. Sí. Que el pobre no tiene la culpa, pero nos cae mal. Bueno. Entonces, el confucianismo es una religión, una filosofía, una manera de pensar que existe desde el 103 a.C., que es cuando se usó como base en la formación de los oficiales del gobierno y se ha mantenido por 2000 años, más o menos. Confucio existió muchísimo antes que el 130 a.C., en una época de guerra, en donde escribió o sea, no sé si lo escribió él o no, pero básicamente su manera de pensar era que toda esta guerra o sea, había muchísima guerra y que había que evitar la guerra, y para evitar la guerra había que comportarse de tal o tal manera, y así se encontraba la paz y la armonía. Aunque ahora ya no se usa como se usaba antes, que oficialmente era como te tienes que estudiar los textos confucianistas y te los tienes que saber, sí. Y en plan es súper importante que apliquemos el confucianismo 100%, pues ahora, pues aunque no es así, obviamente la influencia de esta manera de pensar se ha quedado en la cultura, un poco como el cristianismo. Sí, es como la base. Sí, o sea, porque aunque no seas cristiano o creyente, pues obviamente si esa religión ha influenciado la cultura en la que eres, pues a ti te influencia tu cultura, entonces indirectamente te influencia el cristianismo, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, como los valores y tal.
sí. Entonces, el confucianismo tiene como varios elementos básicos, pero los que nosotros vamos a hablar es de las 5 relaciones básicas, que son el soberano y sus súbditos, que es una relación vertical, padres y hijos, otra relación vertical, el marido y mujer, también relación vertical, el marido está por encima de la mujer, el hermano mayor y el hermano menor, relación vertical, y las relaciones entre amigo y amigo, que es la única relación que es horizontal en estas 5 relaciones. Y luego está el Li, es un sistema de normas rituales que determina cómo debe actuar una persona para estar en armonía con la ley del cielo, porque el objetivo del confucianismo es encontrar el equilibrio y la paz con el cielo, que es un poco como, pues eso, Dios sin ser Dios, ¿sabes? Es como el cielo dicta y tú sigues. Sí. Pero yo creo que es donde más se encuentran la influencia importante de este tipo de cosas es probablemente en la política y en la cultura empresarial de cada país. Creo que ahí es donde más enfatizan todo el tema de si haces bien o haces mal las relaciones sociales, si te sabes bien los honoríficos o no. Por ejemplo, yo sé que con Japón, si la cagas a nivel protocolario, es muy posible que la empresa con la que estás intentando tener un contrato no te quiera hacer un contrato. Es como importante, ¿no? De no ofender a nadie y saber quién puedes darle un regalo, quién no, cuánto es demasiado un regalo, cuánto es demasiado poco, quién saluda primero, quién se sienta dónde, Madre tienes mía. que salir a beber o no tienes que salir a beber, qué pasa si, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Es muy, muy rígido eso. Sí, hablaremos más de esto después. Luego, la otra religión de la que vamos a hablar es el budismo, porque el budismo ha influenciado, o sea, hay budismo tanto en Japón como en Corea, como en Tailandia. En Japón el budismo que hay es budismo zen, entonces es un budismo a la japonesa, digamos, ¿no? Sí, bueno, vino de China, pero sí. Sí, pero como que en sí se instauró en Japón, ¿no? El coreano no lo tengo muy claro. Y luego el tailandés es budismo Theravada. El 94,3% de la población es budista. Es la segunda población budista más grande después de China. Y es parte de la cotidianidad. Una cosa que se tiene muy en cuenta en Tailandia es que tienes que hacer mérito para acumular buen karma. Sí. Pero antes de seguir con Tailandia, vamos a hablar un poco más de la influencia del budismo y el confucianismo en Corea, o más bien, o podríamos incluso decir la influencia de la religión, ¿no? Digamos, en plan, ¿tú qué dirías, Bulgogi, de qué partes del confucianismo o el budismo ves en Corea en el día a día? Pues sobre el budismo, creo que es solamente un tipo de religión, no hay mucho que ver con la parte cultura. Pues cuando era niña como estudiante de la escuela, cuando hay una excursión y vamos a la montaña y podemos ver un templo budista siempre en casi todas las montañas. Pues en esta parte sí hay una influencia grande de la religión budismo, pero en el caso del confucianismo, creo que la cortesía en el idioma coreano, como los honoríficos, es una influencia del confucianismo, como por ejemplo, tenemos que usar como honoríficos yo, como 안녕하세요 para todas las personas que no conozco y tenemos que respetar a los mayores siempre, no solo los padres, sino también a los mayores en la calle, en los lugares públicos. Sí, esta parte es muy del confucianismo. Y me parece que como relacionado con machista, creo que este confucianismo es muy machista también. Sí. Ajá. Sí, de eso vamos a poder hablar. Sí, eso es interesante. Sí, por eso muchos jóvenes a ellos no les gusta mucho esta cultura confucianismo. Oh. Claro, claro. Pues nos lo apuntamos para cuando vayamos en detalle, os lo dejamos así como, teaser. Bueno, entonces el budismo en Tailandia también es una religión, obviamente, pero es, digamos, creo que lo influencia mucho más como ha podido influenciar el cristianismo en Europa, ¿no? Históricamente, el budismo no ha influenciado la política, o sea, la política y la religión han estado separados, pero recientemente, en 2014-2018, han habido una serie de cosas que ha hecho que la política ha puesto restricciones sobre el budismo, porque había muchos escándalos de monjes budistas que se supone que no poseen nada teniendo Bugattis y yéndose ¿Qué dices? de fiesta y sí, o sea, es ¿Qué cojones? No sé, una no me lo cosa. esperaba. Sí, o sea, muy fuerte todo. Entonces, una cosa que me ha parecido interesante es que Tailandia, o sea, Thai, al parecer significa libertad y se conoce Tailandia como la tierra de las sonrisas.
Sí. Y al parecer es por el budismo, en plan por el budismo que practica, porque es un budismo que es muy, o sea, que te enseña un poco la tolerancia de otras ideas, ¿no? Es como, pues ven con tus ideas e instálate, te vamos a acoger con sonrisas, te vamos a tratar bien, todo, ¿sabes? En plan como todo muy de respetar a las diferencias de los demás, digamos, ¿no? En plan, no es una religión que es en plan de esta es mi religión y esta religión se va a imponer y ninguna otra, sino que han dejado que otras religiones y demás hayan venido y tal, cosa que a veces no les ha venido bien, pero no es el interés de este episodio. Entonces, una cosa importante sobre el tema de los honoríficos y el budismo en Tailandia es que los honoríficos tailandeses aparecen en el reino Sukhothai, que dura de 1238 a 1420, siendo solo sistemas terminológicos de parentesco. Es decir, cuando llamas a uno hermana mayor o hermano pequeño o primo o tía o, ¿sabes? Ese tipo de cosas son términos de parentesco. Sin embargo, en el reino Ayutthaya, que dura de 1351 a 1767, se desarrolla el vocabulario real, ¿no? Un registro honorífico que se llama el Rajasap o Rajasap para hablar del rey. Es como que hacen esta especie de... si te vas a dirigir al rey, si vas a hablar del rey, tienes que usar un registro honorífico, que poco a poco pasa a ser usado para el resto de la familia real y los aristócratas. Y paralelamente se hace un registro honorífico también para hablar con o hablar de el clérigo, o sea, los monjes y demás, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen esos, el Thai usual, el Rajasap y el Thai para los monjes. Y en el periodo de Bangkok, que empieza en 1782 y que dura hasta hoy en día, se observa cómo la evolución del Rajasap acaba siendo el registro educado para dirigirse a la gente o hablar de todo, ¿no? Y en tailandés no se usan los pronombres casi, sino que se reemplazan por unidades léxicas, que son más o menos palabras, y también aparecen partículas educadas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de todo esto podría ser cuando tú le dices hola a alguien en tailandés, dices sawadee-ha si eres mujer, sawadee-hap si eres hombre. Uh-huh. Si solo dices sawadee, le estás quitando la partícula educada al final, entonces ya estás siendo menos educado. Y si todavía quieres ser aún menos educado, dices wadee. Entonces, así un poco pues porque se vea, ¿no? En plan, cuanta más palabra usas, más educado es. Pero bueno, eso creo que es igual en España. Pero bueno. Sí, sí. Y entonces todo este registro honorífico son préstamos lingüísticos del Khmer o del indo-khmero, que es que básicamente es como las influencias del hinduismo a través de... en realidad es como que viene del sánscrito o del palí, que es otro idioma, pero la gran mayoría son del Khmer, porque es que ellos no tenían sistema honorífico, y para hablar sobre el budismo entre reyes y monjes, en plan para discutir pues eso, la religión, tenían que usar estos términos que no existían en Thai. Uh-huh. Y entonces pues es a partir de eso que se desarrolla todo el sistema honorífico este. Voy a meter una pequeñita incisión en esto. Para que la gente que lo entienda, el sánscrito y todo eso que viene de India, los indios tienen el hinduismo, la religión de hinduismo, y el budismo sale a raíz de eso. ¿Vale? Hay un montón de cosas similares de la religión, o sea, por ejemplo, karma, samsara y todo eso viene del hinduismo, que luego el budismo es como una especie de perspectiva del hinduismo, como lo que pasa con los judíos, los cristianos y los musulmanes, es la misma religión, diferentes perspectivas. Ajá, bueno, interesante. Sí. No, bien. Y si quieres te explico otra cosita más del budismo, que también viene del hinduismo y de lo que habías escrito tú antes del brahmanismo. Como que hay un sistema que es cabeza, brazos, piernas, pies o algo así. Entonces la cabeza es la parte más sagrada y es la parte de la sociedad que sería como la parte clérigo, entiendo, o los reyes o algo así. Los brazos son como los mercaderes o algo así, las piernas son los granjeros y los pies son la gente, los intocables los voy a llamar, ¿vale? La gente que está como los esclavos o la gente que está como, entre comillas, fuera de la sociedad. O sea, esa es la estructura, que a lo mejor de ahí viene lo de los honoríficos, porque dependiendo de dónde estás a más nivel o a menos nivel, eres más sagrado o menos sagrado, dependiendo de tu... O sea, es lo de las castas, básicamente. Sí, o sea, seguro que está relacionado, porque en plan, si vives en una sociedad en donde es importante saber quién está por debajo y quién está por encima, pues inevitablemente vas a crear honoríficos. O sea, incluso en Europa, aunque no haya estos sistemas tan verticales, seguimos teniendo un vocabulario más educado o menos educado. O sea, aunque no es el mismo nivel, la idea es parecida, ¿no?
por así decirlo. Sí. Pero lo importante, creo yo, dentro de todo esto que hemos hablado, es que en una sociedad colectivista, para que como funciona a base del grupo, el grupo tiene que poder funcionar. Entonces es muy importante preservar la armonía del grupo, ¿no? Entonces, si hay unas convenciones sociales y las rompes, hay un problema, porque a nosotros igual nos importa más si igual estás faltando al respeto a una persona individualmente, pero no te importa tanto el grupo, o sea, Sí. es como, pues a esta persona le falta el respeto y eso me va a preocupar más que si el resto de la gente en la sala está molesta o no está molesta. Ujú. Sin embargo, estás pensando en el grupo, no quieres crear tensión dentro del grupo, no vas a hablar de tus propios problemas con persona A, persona B, porque el grupo es lo que importa, o sea, el grupo tiene que funcionar Ujú. para poder avanzar, ¿no? Entonces cualquier necesidad tuya pasa a dejar de ser tan importante. O sea, igual te está tocando los cojones uno que está en tu grupo de la presentación que tienes que hacer para la uni, pero no vas a decir, oye, me estás tocando los cojones, porque entonces el grupo de la presentación para la uni se va a caer en pedazos y no vas a poder hacer tu presentación para la uni. Entonces, pues te lo quedas por dentro, no te haces amiga de esa persona, tienes una relación súper superficial y una vez que se acaba el objetivo grupal, pues ya te olvidas y pasas a otra cosa, ¿no? Ujú. Es un poco esa la idea. Y luego, esta idea de que la gente más mayor es más sabia, por lo tanto requiere más respeto, también está. Y en la posición social no es solo de si tienes poder o tienes menos poder, sino que tienes una serie de obligaciones, que las hablaremos más después cuando hablemos sobre los términos en sí. Pero básicamente, si tú estás en una posición específica, se espera de ti una serie de cosas. Pero tanto si estás encima como si estás debajo. Ujú. Y puede haber manipulación tanto Sí. por alguien que está por encima como por alguien que está por debajo. O sea, no es en plan hay uno que manda y el que está debajo toma palos y no dice nada, sino que el que está debajo también puede abusar del que está encima, ¿sabes? Sí. Eso también es algo que se puede dar. Y entonces, pues esto que es algo lo que yo quería hablar. ¿Qué diferencias has notado, Bulgogi, al llegar en España, en la diferencia así de tener esa jerarquía súper presente en el día a día, a llegar a un país en donde lo de la jerarquía un poco nos lo pasamos por el forro? Pues obviamente en el pasado en Corea esa jerarquía era muy fuerte, pero estos días como la tradición basada en esa jerarquía y confucianismo está desapareciendo poco a poco. Por eso me parece que la cultura general estos días es casi igual en España. Pues de hecho no he tenido mucha oportunidad para socializar con los españoles, pero cuando veo a las personas en transporte, pues es casi igual como en Corea, como ceden el asiento a los mayores. Y Ujú. creo que lo que me confundo a veces es el uso de tú, como Sí. en Corea, cuando veo a la persona que no conozco por primera vez, siempre usamos honorífico como 안녕하세요, algo así. Pero por eso cuando aprendí español por primera vez, yo pensaba como, usted es para las personas que no conozco, algo así. Pero mis amigos españoles me dijeron como, la forma usted es muy formal, como se usa como Sí. simposio o como Como en gente muy, muy área mayor. académico, algo así. Ajá, Sí. así. Por eso, pues, esta parte es un poco diferente. Es más amigable los españoles. Por eso siempre se tutea uno a otro no solo en la escuela, sino también en la empresa o en la calle, en Sí. todos los lugares públicos también. ¿Y sientes como que tienes más cercanía con la gente en España por no usar? Sí, creo que sí. Ajá. Por ejemplo, entre los colegas de la empresa, cuando tuteo a mi supervisora o jefe, me sentí como, no es mi supervisora, es solo como la colega, así, es más cerca este tipo Ujú. de concepto. Ajá. Mm. Sí, es la Qué diferencia guay. de la expresión. Ajá, como honorífico, pues me parece que el honorífico coreano es más como rígido y siempre Sí. tenemos que usar esa expresión en la escuela o en la universidad, la empresa, algo así, pero acá es más, como se dice, es más free.
Sí, más libre. Sí, Ujú. más suelto, ¿no? Como, Sí. Ajá, eso. Eso me hace gracia porque pienso también en las personas mayores que si les tratas de usted, hay quien te dice, no, 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 a mí no me trates de usted, Sí, eso. porque les hace sentirse mayor. Sí, Y eso ese es tipo verdad. de cosas. Pero a mí yo me acuerdo que a mí también me dio un poquito de choque cultural porque yo estudié en el sistema educativo francés y en el sistema educativo francés se usa mucho el usted. Sí. Y entonces cuando fui ¿en a la serio? uni... Es Sí. también diferente. Ajá. Sí, entonces cuando fui a la uni, pues todo el mundo se trataba de tú y yo estaba como, ay, que me da algo. Yo estaba como, Espera, no ¿tú puedo, tratabas no a puedo. tus compañeros como usted en el colegio? No. No. En el colegio lo que haces es tratar a tu profesor de usted. Y el profesor, bueno, depende de lo que quiera el profesor, pero hay profesores que te tratan de usted de vuelta. También, ya, ¿Sabes? ya. Es como una especie Sí. de relación profesional. Sí, en ¿no? Corea Es como también. Ajá, es igual. Sí, entonces, Ah. pues eso. Entonces cuando fui a la uni, pues estaba como todo el mundo tratando de tú al profesor y encima tenía yo un profesor que se llamaba Sí. Jesús y Sí. todo el mundo le llamaba Suso. Y yo estoy como, ¿Qué o sea, es que no es solo el tú, es que encima estamos llamando al profesor Suso, que es su mote, ¿sabes? Y yo en plan de, por favor. Tengo una experiencia No puedo. similar porque como yo iba a un colegio británico, nunca tratabas a los profesores por su primer nombre, a menos que eran españoles, pero el resto de los profesores en inglés les llamabas Mr., Miss, Mrs., algo y su apellido, ¿no? Entonces nunca usabas su primer nombre. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, a los profesores, muchas de las personas, en vez de llamarles doctor no sé qué, como doctor tal, con el apellido, les llamaban como por su primer nombre y yo me quedaba como, pero a ver... Eso es demasiado casual. Es nuestro profesor. No sé. Sí. Luego fuera, Eso siempre luego fuera es. del sistema educativo, en el trabajo, yo nunca llamo a nadie por su apellido, en plan, señor no sé qué, señora no sé qué. Eso no ocurre. Pero, ¿cómo le estás Sí, llamando por su o primer sea, nombre? Sí. No, pero, o sea, yo todavía el primer nombre, pues, a ver, como he vivido toda la vida en España, pues más o menos dices, bueno, pues vale, ok, Sí, pero sí. es que el mote, ¿sabes? Es como si tienes un profesor que se llama José María y le llama Chema, ¿sabes? Sí. O sea, Sí, o sea, yo lo digo, Es yo lo como, decía por por la favor. parte del sistema británico y en hablar en inglés. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, Ujú. incluso ahí hay como diferencias. En Inglaterra nunca llamarías a la persona por su primer nombre si es una persona, ¿sabes? Como en la universidad y tal. Pero en Estados Unidos sí. Y entonces a mí eso también me chocó. Sí. O sea, lo entiendo. Pero en español no. En Es español nunca curioso. tuve ese problema porque siempre le llamabas por su primer nombre. Sí. Pero es gracioso, a mí todo esto me hace mucha gracia porque Sí. cada uno es como muy distinto. Pero bueno, y otra cosa que me parece interesante a tener en cuenta antes de ponernos a hablar de los idiomas en específico es que en la cultura japonesa hay como otro, o sea, de lo que hablábamos antes a nivel de el grupo, de sacrificar tus propias necesidades por las del grupo, Ujú. pues hay una diferencia muy grande entre lo que es lo público y lo privado. De hecho, hasta el punto que hay un concepto que tienes como el tatemae, que es un poco como tu manera de actuar delante de la gente, es decir, que le das a la gente lo que la gente espera o tú crees que ellos necesitan en esa situación para mantener la armonía del grupo, mientras que el honne es como lo cercano a ti, no como la verdad de tu corazón, por así decirlo, ¿no? Vale. Que por lo general, dependiendo de lo cercano que estés con alguien, o sea, cuanto más cercano eres con alguien, más ves su honne, pero cuanto más lejano estás, pues hay más tatemae, ¿no? Vale. Lo que pasa es que esto, desde un punto de vista español, se ve un poquito como hipocresía, ¿no? Porque es como, Sí. es como nosotros por lo general queremos saber lo que, o sea, si tú le preguntas su opinión a alguien, de verdad quieres saber su opinión, ¿no? Lo que Claro. de verdad piensa. Pero si la otra persona es japonesa, pues es muy probable que en vez de darte su opinión, esté intentando darte lo que socialmente o convencionalmente es lo que debería decirte. Ajá. Y entonces, pues por ejemplo, si es una persona que no quiere quedar contigo, pero no te quiere decir que no quiere quedar contigo porque eso es como muy mal educado, pues te va a decir, ay, sí, quedemos, no, sí, totalmente, quedemos. Y luego no nunca quedáis, quedes. ¿sabes? Sí. Ujú. Pero hasta un punto que dices, o sea, normalmente eso también lo puedes hacer en España, pero lo haces una vez y luego no lo repites, ¿sabes? Claro. O sea, ya está. Pero los japoneses no, los japoneses te van a decir, sí, y en plan empiezas a planear el y te dicen, sí, y luego no van. O sea, ¿Qué cojones? sí, es muy, o sea, al principio, o sea, es muy fácil enfadarse con los japoneses en ese sentido, Sí. porque es esto que dices, pero dime que no Por quieres favor, quedar dime que conmigo no. y pasamos Sí. a otra cosa. Sí. No todos los japoneses son así, obviamente, pero este tipo de cosas pasan. ¿Hay un equivalente coreano? Pues creo que no es
no hay equivalente en Corea y como una coreana es muy rara esta cultura japonesa de honne, que pues en traducción honne es 속마음 y 속 significa como dentro o interior y maum significa corazón, pero en Corea no hay una cultura equivalente con eso. En ese sentido, en Corea hay un estereotipo para los japoneses que aunque los japoneses sean tan amigables y super majos, ellos pensarán diferente en su honne, así. Por eso sí, para una coreana es muy rara. Pero lo que quiero decir sobre este tema, en Corea es súper importante la cultura nunchi. Nunchi se puede traducir como literalmente como la medida del ojo y es un tipo de concepto que hace referencia a la importancia que como tiene ser consciente de las emociones de las personas para poder vivir mejor y como tener éxito en todas las partes de la sociedad. Por ejemplo, en la casa cuando la mamá se ve enfadada, su hijo puede decir como, quiero cenar con bulgogi muy deliciosa que hecho de mi mamá, algo así, pero esa palabra o expresión no tiene nunchi, por eso en esa situación su amigo puede decir como, tienes que tener nunchi, tu mamá se ve enfadada, algo así. Por eso esta cultura de nunchi es como una manera para tener éxito en la vida coreana, en la sociedad coreana especialmente. Sí, es adelantarte a... O sea, es como... supongo que esto me recuerda un poco... Ser socialmente hábil. O sea, es literalmente ser socialmente hábil. Sí, totalmente. Me recuerda a una frase japonesa que es kuki o yom, que es leer el aire. Sí, eso es. Que cuanto más lees... Eso sería el equivalente del nunchi, Eso es, sí, entonces es como la idea de que tienes que, sin que nadie te diga nada, tú tienes que ser capaz de darte cuenta de las dinámicas sociales generales, ¿no? Que en general yo creo que en España lo hacemos en un ambiente más, en plan, igual un ambiente más público, en plan de en el trabajo, en la uni y tal, igual te vas a fijar más, pero en donde te dejas de fijar es en casa, con los amigos y tal, y por eso decimos lo de la confianza da asco. Sí. Porque está toda esta idea de cuanto más cercano estás, menos o sea, como que demuestra cercanía el hecho de que puedes hacer menos esfuerzo, ¿no? Sí, algo así. expresar todas las emociones o lo que sea sin miedo de rechazo, supongo. Eso, puedes enseñar un poco más, o sea, puedes ser un poco más honesto con lo que quieres, o sea, te puedes quitar un poco la presión de agradar a todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que lo lleva muy lejos y abusa, pero el concepto es un poco como persona a la que te haces amiga, pues al principio se viste muy bien y cuanto más la conoces, menos hace el esfuerzo de vestirse bien, ¿no? Por así decirlo. Entonces primero vamos a hablar de el japonés y el coreano porque es de lo que más vamos a poder hablar y acabaremos hablando un poquito por encima de lo que es el tailandés, pero yo creo que un poco con lo que hablemos del japonés y el coreano vamos a entender todo este tema de las relaciones de quién está por encima, por debajo, la cercanía, el no sé qué, la responsabilidad, etc. Pues entonces primero vamos a hablar de el japonés y el coreano porque el sistema honorífico del japonés y el coreano no es el mismo sistema honorífico que el del tailandés, que más o menos lo hemos dicho antes, pero básicamente, bueno, primero que no tienen el mismo origen lingüístico y luego que funcionan de manera distinta, mientras que en japonés y en coreano tienes títulos, pronombres, sufijos y demás, en tailandés tienes sobre todo vocabulario, partículas y sí, esos títulos, pero creo que, o sea, porque creo que pronombres no tienen casi. O tienen sí, muy pocos. poquitos. Sí. O los usan poco, por así decirlo. Sí. Entonces, primero vamos a hablar de las palabras que nos encontramos en las series que vemos y demás. Entonces, lo más importante es que estas palabras cambian según donde tú estés. Es decir, que tú puedes ser, o sea, tú eres una cosa o eres otra según con quién estés, ¿no? Entonces, pues igual, en tu familia, si eres el más pequeño, pues le debes respeto a todo el mundo, pero si luego en la universidad, igual, pues estás en tu cuarto año de universidad y entonces todo el mundo que vaya a tu misma universidad, que esté en primero, segundo, en tercero, te debe respeto. Entonces, pues dependiendo de la posición en la que estés socialmente, se espera de ti que hables de una manera o que hagas o que tengas un cierto número de responsabilidades, ¿no? Hay una palabra que me gusta mucho a mí en japonés que esto lo explica, que es el ibasho, que es el sitio donde estás, ¿no? Entonces, sabiendo dónde estás, vas a hablar de una manera o de otra con la gente, ¿no? Y te vas a relacionar de una manera o de otra, ¿no?
Entonces, tenemos como varios campos, ¿no? Está el trabajo, la familia, la escuela y luego pues en general la gente random que te encuentras por la calle. Entonces, empecemos por la familia. Entonces, en japonés tienes varios términos, o sea, como tenemos nosotros, tienes abuela, mamá, papá, tía, tío, hermano mayor, hermano pequeño, etc. Pero lo que más solemos ver es cuando llamas a alguien, pues eso, Onisan o Onesan, que es Onisan es hermano mayor y Onesan es hermana mayor. Y básicamente pues a tu hermano mayor le vas a llamar así o le dices o coges el nombre de tu hermano, digamos si se llama Naruto. ¿Sabes? Se llama Naruto, pues le llaman Naruto Nisan. Sí. Porque el O es como una es como una palabrita honorífica. Entonces puedes quitar el O y dices Nisan, ¿no? Entonces dices Naruto Nisan. O puedes incluso solo decir Nisan, pero en plan, si pones el O es como con más respeto, si le quitas el O es como menos respeto, ¿no? Sí. Y lo mismo con Onesan. En coreano tengo entendido es un poquitín más complicado. Sí, hay 4 tipos para los hermanos mayores. Si eres chica, tienes que usar oppa para llamar su hermano mayor. Y si eres chico, tienes que usar 형 para llamar su hermano mayor. Y 언니, y si eres chica, y para llamar su hermana mayor. Y 누나 es para chico, para llamar su hermana mayor. 오빠, 형, 언니, 누나. Estas 4 expresiones se pueden usar no solamente entre familia, sino entre los amigos también. Y en el caso de que tu amigo o amiga tienes unos años más que tú, entonces tienes que llamarlo oppa o onni también. ¿Es obligatorio llamar a tus amigos por oppa o onni? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre llamarles por oppa o llamarles por su nombre? Pues en Corea nadie llama a su amigo con su nombre si tiene más años que tú. Por eso esas expresiones son obligatorias casi. Ajá. Okay. Se llaman por nombre solamente cuando tenemos la misma edad. Vale. O sea, si tiene un año más, es tu onni o tu opa. Ajá, eso. Vale. O sea, es que yo digo, imagínate que, o sea, si alguien intencionadamente llamase a su opa o su onni por su nombre, ¿sería en plan de falta de respeto? Ajá, eso, falta de respeto. Por eso sus padres estarán como enfadados. ¿Por qué llaman a tu hermano sin opa, sin onni así? ¿Y qué pasa si están en ok. una relación amorosa? ¿Llamas a tu novio, novia, lo que sea? Pues sí, eso era la manera tradicional, pero creo que estos días está cambiando poco a poco. Pues ellos tienen su nickname para su novio o novia propia, por eso depende de Vale. las parejas. Vale. Eso me hace mucha gracia porque en Tailandia, que ven muchas series coreanas, a veces en sus propias series hacen la broma en plan, meten así como cosas graciosas y se ponen a llamar a, en plan, hombres atractivos, les dicen ¡opa! Es verdad. Así. Me parto. Lo encuentro muy gracioso. Pero os digo, si tú te haces amiga de alguien que es mucho más mayor que tú... Entonces, sí puede ser, pero considerando el pensamiento de esa persona, podemos llamar a como 삼촌. 삼촌 significa tío, ajá. Samson. Vale. Me había olvidado de Samchu. Yo también. Ok. Sí, o sea, es como imo, ¿no? Ajá, sí. Imo, tía, ajá. Ajá, vale. En la escuela. O bueno, lo llamo escuela, pero creo que sirve en cualquier sitio donde estés aprendiendo algo. Sí. En Japón tienes el típico senpai y kohai, ¿no? El senpai notice me. Y Totalmente. es básicamente eso, la persona que tiene más experiencia que tú en lo que sea que estás estudiando o aprendiendo, le llamas senpai y tú eres su kohai, ¿no? Y eso hace como una especie de relación medio cercana, ¿no? Porque es como que se juntan en un grupo, ¿no? Por así decirlo, porque vas a tener una relación más cercana con tu senpai que con una persona random en la calle. O sea, no es tu familia, vale, no sí. es tu amigo, pero sí que tienes una relación un poquito más cercana que simplemente una persona que pasaba por allí, ¿no? Obviamente. Sí, vale. Sí, o sea, en Japón, por ejemplo, todo el tema del senpai y el kohai, o sea, Sí. a veces el senpai puede ser una figura que te da consejo o Sí, que se mentor. ocupa de ayudarte con cosas. O sea, no es tu amigo porque le debes un cierto respeto, pero sí que es como
como más cercano de lo que igual podríamos tener en España, que una persona que igual está un curso más que tú, pues no le vas a ver especialmente como una especie de figura mentora, ¿sabes? No, sí. O sea, no vas a intentar depender de una persona así, ¿sabes? O sea, simplemente dices, vale, ok. Pero no tenemos esa posición de cercanía a nivel, digamos, escolástico. Sí, sí. Y existe el paralelo en coreano, ¿verdad? Sí, la pronunciación es un poco parecido también. Senpai para sonbe y kohai para hube. Ajá. Se usan en escuela, uni, empresa, casi todas las áreas de la sociedad coreana. Pero si se usa en la uni es como un poco cruci, como si estás cerca con esas sonbes o hubes, simplemente podemos llamar el nombre para los hubes y para los sonbes podemos llamar como solamente con las expresiones oppa o onni. Vale. Es más natural. Ajá. Vale, ok. Entonces no se suele, en la uni es más relajado. Ajá. Sí, esas expresiones de la uni es como algo de la serie coreana. Ajá. Vale. No se usa realmente. No, pero en la empresa tal vez sí, es más como rígido. Ajá. Vale. Y entonces cuando en las típicas series, es que esto es una escena súper típica, que es la típica escena en donde se van a tomar algo de fiesta y entonces los sunbes son los que tienen, o sea, son los que invitan, pagan a las bebidas, pero a la vez los hubes son más como que tienen como que entretener a los sunbes. Ese tipo de cosas, ¿eso pasa o es solo por efecto dramático de los doramas? Pues es como, sí, por ejemplo, en mi uni hay una cultura de que los sunbes invitan a los hubes como 2 veces, entonces ese hube puede pagar una vez, como puede invitar una vez a su sunbe, como tipo de compensación. Vale. Entonces, pero hay como expectativas de... Es que, por ejemplo, hay una cosa que pasa yo sobre todo lo veo en las series japonesas, que es que en las series japonesas pasa que cuando uno es como en la uni se hace mucho bullying con el tema de el senpai y el kohai, ¿no? Es como que... Sí. No, igual no con el tema del senpai y el kohai, pero sí que aprovechan tener esa especie como de poder de, mira, soy tu senpai, entonces te estoy pidiendo que hagas esto por mí y como te lo estoy pidiendo yo, pues lo tienes que hacer, ¿sabes? Aunque obviamente es un abuso y todo el mundo lo reconoce como abuso, se pueden hacer con la suya por esto de que dicen, es que soy tu senpai, entonces yo te mando, ¿sabes? Sí, eso pasó en Corea también, como hace 10 años. No era tan común, era obviamente algo de la noticia, pero creo que esos días ese bullying es más común entre los compañeros de la clase de la misma edad. De la no escuela, sé por qué, ya. pero ese bullying por sonbe era como antes de 10 años era un poco común, pero estos días sí es más fuerte entre los amigos de la misma edad. En japonés, para la gente que no conoces, usas palabras como osan o nisan o kse y tal, y que por lo general van según la persona a la que te estás dirigiendo, ¿no? O sea, si es una persona que no conoces, pues puedes decir osan. Osan es plan un poco falta de respeto, no del todo, pero un poquito, porque es como le estás llamando viejo, ¿sabes? Está diciendo, viejo, ¿sabes? Pero, por ejemplo, una cosa que se ve mucho es que si tú eres un niño pequeño y te encuentras con otro chico que es más mayor que tú, le dices Nisan, que no le conoces, pero como es alguien que claramente es más mayor que tú, le puedes decir Nisan. Y además como que implica un poco que es medianamente joven. Sí. Incluso a veces, en plan, si una persona mayor ve a alguien joven, a veces incluso les llaman Nisan, ¿sabes? Simplemente porque no saben quiénes son, ¿no? Entonces, en plan de, mira, el Nisan este, ¿sabes? Porque es un poco como estatus, ¿no? Por así decirlo. Es como persona joven, masculina, random. Pero otra cosa, por ejemplo, que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, los policías locales japoneses, si tú eres un estudiante y estás paseándote con tu uniforme a las altas horas de la noche y te ve un policía, el policía te va a decir que te vuelvas a casa. Y por lo general te va a llamar gakusei, que significa estudiante, ¿no? Estudiante. Entonces sería en plan de estudiante, vete a tu casa, ¿no? Que eso no lo haríamos en España, porque suena un poco raro, ¿no? Sí, en plan, yo creo que diríamos chavales. Sí, es como, tú. Tú. Pa' tu casa, que tu madre te está esperando. Sí. Pero me llama un poco la atención porque es, o sea, determinando un poco su edad más o menos, pero dándoles como una especie de título porque es alguien que no conoces, no sabes quiénes son, entonces solo puedes un poco como usar estos términos. ¿Y no se usa algo como tío o tía para
personas como de mediana edad en Japón? Sí, se dice oji-san y oba-san, que no es Vale. lo mismo que oji-san y oba-san. Vale. O sea, el uno es oji-san y el otro es oji-san, y el uno es oba-san y el otro es oba-san, que es la longitud de la vocal, ¿vale? Si haces Sí. una vocal larga, le estás llamando abuela y abuelo. Si haces una vocal corta, le estás llamando tío o tía. ¡Qué cagada! Sí. ¿Y en coreano? Sí, en coreano usamos ajoshi, ajumma para llamar a las personas de mediana edad, pero a veces se pueden como la falta de respeto esta expresión. Por eso esos días es mejor usar 선생님 para llamar a las personas mayores que no conocéis. Ujú. Y pero Sonsengnim no es profe. Sí, es profe, ¿verdad? Lo usamos en todos los lugares también, ajá. No solo vale, en vale. escuela o uni. Vale. Y la palabra 학생 es, creo que gakusei en japonés. 학생 usamos muchas veces. Por ejemplo, en la parada de autobús, una señora pueden decir como 학생, ¿cuál bus tengo que coger para ir tal lugar? Algo así. 학생, así. Vale. O sea, si la señora le pregunta a un estudiante dirá 학생, pero si ve, por ejemplo, a una persona que claramente es una persona que trabaja en una oficina, ¿cómo le llamaría? Creo que no llama, solo decimos como 저기요, así, 저기요. Ah, Vale, Oye, vale. oye, ajá. Y usamos esta expresión 저기요 en el restaurante también. Vale, o sea, no estás Es llamando a como nadie, disculpa, estás ¿no? como perdone. Sí. Sí. Eso. Entonces, lo último ya sería en el trabajo, que en el trabajo a mí es donde me parece más interesante, porque creo que hay como mucha variedad, que es que, pues por ejemplo, si eres un profesor o un artista de renombre o un doctor, en plan, una persona que tiene como una maestría, algo que ha dominado, ¿no? Te llaman sensei. Entonces, si tú vas a tu doctor, no le dices doctor, le dices sensei. Si es tu profesor, le dices sensei. Si es, bueno, básicamente, si es alguien que sabe mucho de algo, en plan oficialmente, pues sensei. Vale. Y luego, dependiendo del tipo de jefe que tengas, en plan, si tu jefe de departamento, el CEO, el no sé qué, el tal, les vas a llamar por su posición, ¿no? En plan, en japonés, ¿no? Tienes el bucho, el kacho y hay como, creo que hay un par más. Uno es como jefe de departamento y otro es como jefe más grande, ¿no? Pero se usa mucho en el nivel de trabajo, creo, se hace bastante importante el respetar la jerarquía. Entonces estas palabras se vuelven más importantes en ese contexto, ¿no? ¿Y en coreano cómo va? En coreano usamos 사장님 para llamar al jefe, pero usamos esta expresión no solo para jefe o supervisor, sino también para llamar a los señores o señoras también. Pero yo lo que me preguntaba era cuando en las series coreanas, cuando hay el típico, por ejemplo, es que se me ocurre la serie esta que se llama What's Wrong with Secretary Kim, algo le pasa a la secretaria Kim, pues el protagonista, que es el CEO, llama a su secretaria, siempre la llama como Kim Biso o algo así, ¿no? Sí, los jefes pueden llamar a sus secretarias como Kim Biso o Park Biso con su apellido así, apellido más Biso, pero eso solamente usamos para secretarias. Ah, o sea, piso es secretaria. Sí, pero ¿hay otros títulos de puesto de trabajo en la empresa o que se usen así? Sí, hay varios título, pero creo que en traducción sería todo en jefe, pero usamos 대리, apellido más 대리, Kim 대리, Park 대리, así, y Vale. otra expresión como 과장. Hwajang ese lo he oído alguna vez. Sí, se usa muchas veces en las series también, 과장 o 차장. Es como los títulos del puesto, del cargo de la empresa. Sí, Sí. como manager, director de... Ajá, eso, director de esa dirección, ajá, o 부장. Vale. ok. Ah, y yo tengo una pregunta ahora que se me ha ocurrido cosas. Por ejemplo, en japonés tú llamas a las personas san o sama o chan, que eso también enseña como cercanía o respeto, dependiendo de lo que dices. Y entiendo que en coreano también, ¿no? Así, usamos el sufijo sí, 불고기 sí, así. Y Vale. se pueden usar en empresas o en todos los lugares públicos, como hospitales, ajá, en todos los lugares. Nombre más sí. Vale. Sí, y también tienes el nim, ¿verdad? Nim, ¿O eso... ajá. Nim, podemos usar nim también, pero sí es más como, más natural. Nim, sí, podemos usar nim. Como que el nim es como más educado o en plan, ¿cuál es la diferencia entre sí y nim aparte de que sea natural? Wow, es muy, muy difícil.
por ejemplo, a alguien de la calle le vas a llamar no sé qué, sí, o... no, espera, no puede ser de la calle porque tienes que saber su nombre. ¿No? Sí. Ajá. Bueno, alguien a quien acabas de conocer, ¿no? Imagino. Eso, alguien que acabas de conocer. Pues sí, Nim, ambos están bien, pero parece que la única diferencia es como para Nim podemos usar después de 사장 o 선생, así, 사장님, 선생님, así, Vale. pero sí Vale. solamente usan detrás del nombre, solo detrás del nombre. Vale. Que se usa con el nombre, no el apellido, ¿verdad? O sea, no dices Kimchi. Kim sí podemos, sí, puede ser, pero era como de la expresión de 아저씨, como, ¡ay, Kim sí, así! Ok. Pues sí, no, lo de los sufijos es bastante interesante porque, por ejemplo, en japonés pues tienes el kun, el chan, Ajá. el Sí. san, que dices, pues yo que sé, Tanaka-san o Tanaka-kun o Tanaka-chan, pero lo puedes usar tanto con el apellido como con el nombre. Ajá. O sea, cada uno implica una cosa distinta. Chan es como más cookie. Sí. Ujú. Como más cercano, entiendo. O para niños Ah, pequeños sí. o chicas jóvenes. Sí. O simplemente es como que lo hace como más adorable. Sí. Kun es un poco en general como, pues eso, alguien por lo general va a ser más joven que tú. Ajá. O sea, lo va a decir alguien que está por encima de ti. Para los chicos, creo yo. Para los chicos sí, pero también se puede usar en plan para tu subordinado. En plan, creo que tiene una implicación de... Más joven. Por lo general se usa para los chicos, pero alguna vez alguna chica se la puede llamar, pues, por ejemplo, Sato-kun y tal. O sea, tiene como una implicación así un poco más como de persona que está por debajo de ti, pero como que tienes aprecio, ¿no? No, algo así. No sé si es respeto o qué, pero es como que tiene ese nivel. Pero sí, se suele usar más para los chicos cuando son jóvenes, en plan estudiantes y demás. Pero cuando son más mayores hay como más variedad del uso. Y el san es simplemente de respeto para alguien que no conoces, que está por encima de ti o lo que sea. Vas con el san y se hace muy, muy raro cuando dos personas que son de la misma edad, uno le llama san al otro, es como bastante curioso. Pero por ejemplo, las amistades entre personas mayores en Japón se llaman san, ¿sabes? Se llama pues Sato-san y tal. Aunque sean súper amigas, se llaman san pues porque se hacía así antes, ¿no? Pero ahora es como mucho más relajado y van con apodos y no sé qué. Vale. Y nadie se llama san entre amigos, pero bueno, se podría. O sea, si tú usas el san, estás como denotando que estás así como siendo muy educado Vale, con la gente. sí. Porque puedes llamar san a cualquier persona, o sea, puede estar por debajo de ti o puede estar por encima, pero Ajá. por lo general va a ser alguien que esté por encima de ti. Vale. En coreano tienes en plan, el que acaba en como en el i, ¿no? Y en el ya, ¿no? Como, Sí. yo que sé, no se me ocurre ahora mismo. algún- Eso, ajá. Ajá. En plan, bulgogi ya, ¿no? Sí, es como la parte gramática, ajá. Sí, pero en plan, ¿hay alguna manera en la que haces como nombres que suenen más cookies o como el chan, ¿sabes? No, creo que no hay el equivalente de Chang, algo así en coreano, solo llamamos solo nombre, ajá. Vale, okidoki. Y luego esto es algo que yo, mientras investigaba para el episodio de hoy, hay una cosa, un juego, creo que es coreano, que se llama el Yaya Time, que es como que tienes a la gente mayor, o sea, es un juego en donde como esos los roles se invierten, ¿no? Y los mayores tienen que dar respeto a los menores y como que suele ser bastante gracioso porque es como muy antinatural. Sí, sí. Sí, me parece gracioso, o sea, cuando tienes, es como si de repente tu abuela te empieza a hablar, en plan, ¿qué Súper pasa? Te vienes a mi Kelly. Pero nunca hacemos ese tipo de juego entre familia, creo yo. Es solo para los programas de televisión o pues tal vez podemos hacerlo en la excursión de la uni, algo así, entre Sonbe y Fube, ajá. Y nunca en plan en empresa, ¿no? ¿Te imaginas? Puede ser como el taller o workshop informal, sí puede ser, pero pues estos días no es tan común. Ya, me imagino. Sí, ya pasó de moda, creo yo. Bueno saberlo. Después de haber hablado de las palabras, es cómo se hace un poco el cambio de uso de esas palabras. Es decir, si tú, por ejemplo, te llevas con una persona que es más mayor que tú, entonces le llamas, yo qué sé, opa, y de repente te peleas, en la manera de hablar, en plan, hay mucha gente que cambie la manera de hablar, en plan, el nivel de respeto y de honoríficos para denotar que ha habido una ruptura y entonces ahora son más distantes, ¿sabes? En plan, para marcar esa distancia. Entre parejas.
¿Entre parejas o entre hermanos, amigos, sabes? En plan... sí. Pues sí, entre amigos o parejas se pelean, puedes usar otra expresión como ya es como más, no es mal educado, pero es más informal, sin ningún, ¿cómo se dice? No sé cómo puedo explicarlo, pero sí, cuando se pelean la pareja o los amigos, no se usan las palabras como 형, 오빠, entre los hermanos también. Entonces sería como menos respeto. Menos respetos puede ser. Pues entre amigos podemos usar ya en primero como, ya, ¿qué quieres hacer? Uy, algo así, pero es diferente cuando una persona está enfadada o quiere decir algo directamente, así, ya, así. Ujú. El tono de voz es muy diferente Claro, claro. con esa palabra. Pero lo que yo me pregunto es no solo ya el honorífico, o sea, no solo cómo llamas a la otra persona, sino en la manera de hablar, ¿no? Entonces una frase, como decías antes, cuando tú le hablas a tu hyun o tu opa o en plan tú estás diciendo en plan no sé qué yo al final. Ah, sí, lo de los verbos. No, ese verbo con yo se solo usan en como la manera formal, Entre hermanos, amigos, nunca usan yo. Entonces, yo digo, cuando te peleas con alguien con quien tienes una relación cercana, sea tu hermano, sea tu amigo, ¿la gente suele ser más informal o más formal? Más informal, obviamente. Ah, yo tengo una pregunta. A lo mejor esto ayuda más. Cuando tú estás en una relación, llamas a tu novio, yo qué sé, opa, maybe, y luego cuando rompes con esta persona y se vuelve tu ex, ¿le seguirías llamando opa o le llamarías otra cosa? Opa también, no hay diferencia, Qué curioso, porque por ejemplo, una cosa, es que lo estoy haciendo en realidad paralelo, no con las series, sino en plan, pues con lo que yo haría en español, ¿no? Sí. Que es que, por ejemplo, imagínate tú tienes una amiga, vamos a llamarla María, ¿vale? María. Y digamos que tiene un mote, el mote es, yo qué sé, Maripili, ¿vale? Yo qué sé. Entonces tú le llamas Maripili, sí. Pero pues un día, yo qué sé, esa relación que tienes se rompe y entonces hay una distancia y dejas de llamarla Maripili y la llamas María. Efectivamente. ¿Sabes? Sí. Sí, eso. Es curioso. Luego además, otra cosa que también marca la cercanía, o al menos como yo lo veo, cuando conoces a alguien y te vas haciendo su amigo, ¿no? O sea, una cosa que hacemos en España es que cuando dos personas tienen el mismo nombre le llamas por el apellido, ¿no? Entonces, pues imagínate que se llama José García. Pues le llamas García. Todos los amigos lo llaman García, pero tú te haces muy íntimo amigo con José García y entonces en vez de llamarle García le llamas José. Y luego te haces todavía más íntimo y le llamas Pepe, ¿sabes? Entonces hay como una evolución. ¿Hay alguna evolución de demostrar cercanía con alguien en coreano? Nunca. Por eso es un tipo de choque cultural para mí. Interesante. Nunca. Usamos solamente nombre. Ahora que hemos hablado de todo lo que es Japón y Corea y demás, pues vamos a hablar un poco de Tailandia. También muy muy por encima, porque el tailandés es un idioma bastante complicado. O sea, es muy rico y muy complicado. Y tienen una jerarquía más complicada y un sistema bastante difícil de explicar. Y de nuevo, no somos lingüistas, entonces no nos vamos a meter en ese lío. Pero básicamente, las cosas más principales a entender en Tailandia es que si acaban las frases con ja o hrab, están siendo educados. Sí. Y luego tienen muchísimos distintos tipos de... Palabras tuyo. ¿Pronombres? ¿Pronombres? Pronombres, sí. A ver, la mayoría de las veces evitan el pronombre usando el nombre, Sí, ¿sabes? sí. En plan, en vez de decir tú, dicen, pues, fulanito, Sí. ¿sabes? Fulanito, tráeme no sé qué. Pero sí que tienen un montón de palabras y luego muchas de las palabras que tienen también vienen de, por ejemplo, del chino. O sea, aparte de lo que venía del Khmer, viene también del chino porque ha habido muchísimos mercaderes chinos, cantoneses, hainaneses, hokkien o teochew. Sí. Perdón por la pronunciación de todas estas cosas, mil perdones, que eran inmigrantes ya por el siglo XVII, comerciaban de antes, pero inmigraron en el siglo XVII y hay terminologías que son específicas para familias descendientes de estos inmigrantes, que son como thai chinos, pero que no todos hablan chino, la mayoría ya son 100% thais, o sea, se han integrado 100%. Queda la terminología de llamarse, sobre todo en la familia, de llamarse pues hermano mayor, hermano pequeño, como venía de la versión del chino. Los pronombres varían según la persona, si es primera persona, segunda persona, tercera persona, el sexo o género, la formalidad, el respeto, que es
o sea, la formalidad es seguir lo que se espera de ti por la sociedad. El respeto es cuánto respeto le vas a dar tú a esa persona, básicamente, porque eso lo puedes elegir tú. La educación, que los últimos tres se parecen, pero bueno, al parecer hay diferencias. La familiaridad, es decir, como de cercanía estás, y luego, obviamente, pues dependiendo de la actitud o cómo te sientas en el momento, ¿sabes? O sea, obviamente, pues como en español, vas a ser más formal o menos formal, según si estás de buen humor o si estás de mal humor. Sí. Entonces, pues para dar algunos ejemplos. Dale, Amnesia. Vale, Ku es yo y Mon es tú. Pero eso es en plan muy, muy cercano, muy familiar. Sí. Pero Pom, por lo general, dices... Por ejemplo, en Until We Meet Again, Farm se llama a sí mismo Pom. O sea, cuando dice yo, dice Pom. Y al otro llama Pi o le dice Pidin, ¿sabes? Sí. No sé qué. Pero, por ejemplo, es que una cosa que es muy general es que te puedes llamar a ti mismo por tu nombre. O sea, no dices... Sí. O sea, yo diría en plan... Te refieres a ti mismo como en tercera persona. Eso, Cabedón, voy a la cocina, ¿sabes? En plan, en vez de decir yo voy a la cocina. Sí. O sea, yo creo que por lo general Usan su intentan propio evitar nombre. los pronombres, Ajá. pero cuando los usan... Sí, sí. O sea, a lo mejor deberíamos poner una frase, en plan, yo quiero comer comida versus tú quieres comer comida o algo así. En este caso, Pom quiero comer comida y tú quieres comer comida, sería como Pi quiere comer comida, ¿no? Sí. Digamos, si yo estoy por encima de ti, Amnesia, sería Pi quiere comer comida y diría non Amnesia quiere comer comida. Sí, ¿sabes? efectivamente. Pero podría decir yo en plan de Pi Cabedón quiere comer comida o Pi quiere comer comida. Por lo general significa hermano mayor y hermano pequeño. Es un poco como esa relación de cercanía Sí. de uno por encima y otro por debajo, Ajá. pero se usa para casi todo el mundo, ¿no? Luego tienen más. Tienen Rao, que es como súper formal y súper antiguo y creo que es lo que se usa más como en forma poética Sí. o en canciones, supongo, porque tienen Eso como creo. una manera más formal de escribir, básicamente. Y luego lo de Chan o Di-chan. Di-chan es yo para mujeres. Si eres una mujer dices Di-chan o puedes decir chan de manera menos formal. Vale. Pero bueno, es que tienen un montón, ¿vale? Un montón. Por ejemplo, tienes nu para decir yo de mujeres muy jovencitas, en plan pequeñitas. Ajá. Puedes decir ter para gente que es cercana, para llamarle tú, Sí. o muy joven. Es un lío, como podéis ver, porque Es hay un lío. muchísimas más. Voy a intentar leer esto y voy a fracasar, pero se va a intentar en decir algunos, ¿vale? Está ka, pa, tao, cuando escribes formalmente. Ka, yao es una abreviación de Kappa Yao o lo que sea. Luego tienes Yao poético o Rao. Es que esto es la romanización del tailandés es malísima y yo no sé leer tailandés lamentablemente, así que vamos a seguir con esto. Momchan, cuando tú estás hablando a la realeza. Atma, cuando tú eres un monje. Gu, que estábamos diciendo antes, de muy, muy familiar entre amigos y tal. Y luego tienes Ka Pra Putayao, que lo estoy pronunciando todo fatal. Súper formal. Lukchan, tu noble sirviente, básicamente. Dichan, lo que hemos dicho antes de las mujeres. Y hay más, ¿vale? Y pues con el tú también. Puedes llamar a otra persona, le dices tú o le dices tan o nai, nu, pi, lung, que es como tío, ¿sabes? Ajá. O sea, nong, el que hemos dicho ya. Y luego tienes kun. Kun es el que se usa para la gente en general. Si tú conoces a una persona en Tailandia, le vas a llamar kun. Kun, sí, ajá. No sé qué kun. O solo kun. Sí. Sí, entonces es medianamente útil. Y luego lung, tío, tienes kao para él o ella, o rao para nosotros. Por es otro. Hay, como podéis ver, hay para aburrir. Sí. La cosa es que los más genéricos son Pinong y el Kun, que Kun se usa como... Para todo el mundo. Es como de igual a igual. Sí. Y, por ejemplo, otra cosa que hay es para hermana mayor, dices ye, que se usa para tu hermana mayor o para mujeres mayores, en donde te las Sí, encuentres. como hermana mayor. Sí. Y luego jia, que es lo que decíamos antes de la palabra china, que jia es lo mismo que pi, pero tiene origen chino. Entonces, si tú ves una serie tailandesa y alguien dice jia, pues esa persona tiene un origen chino. Ajá. Un ejemplo maravilloso que podemos dar es Cutie Pie. Se llaman todos jia porque todos son descendientes de inmigrantes chinos. Sí. Pero bueno, en el caso del Thai, lo que mola es fijarse en cuando pasan de llamarse del kun al pi, Sí. o si cambian la manera de dirigirse los unos a los otros. Por ejemplo, recientemente en I Feel You Linger in the Air, uno de los protagonistas cambia su manera de referirse a el otro protagonista y pasa de llamarle no me acuerdo qué a llamarle por, que... Probablemente era Kun y luego se lo cambió a por o algo así.
sí, le llamaba kun y lo cambia por que es como más cercano, Sí. con un cierto nivel de respeto, Ajá. que no es súper común. Muy poca gente se llama por Ajá. entre los unos y los otros. Entonces son ese tipo de detallitos que le dan un poquito como más de intensidad a todo. Sí. Y yo hace poco hablé con una amiga que es de Indonesia. Me dijo que había un sistema similar en Bahasa, que es el idioma que se habla en Indonesia. Y es parecido al tailandés porque tú te refieres a ti mismo de una forma y le llamas, o sea, dices yo de una manera o tú de una manera dependiendo de cómo es formal. Entonces, si tú quieres ser formal, dices yo, lo dices como saya, o manera casual es aku. O si quieres estar entre amigos, llamarte a ti mismo como gua. Manera súper informal. Y para referirte a la otra persona, el tú formal sería anda o kamu, también puede ser casual, o si estás con amigos muy cercanos le vas a llamar lu, ¿vale? Entonces, si quieres un ejemplo, imagínate, digo, yo te quiero, si quieres hacerlo súper formal, por ejemplo, en Bahasa, dirías saya, quiero, anda. Cinta. Saya cinta anda. Imagínate súper informal sería gua cinta lu. Uh-huh. Entonces a eso nos referimos. Luego sí que hay como maneras de llamar a alguien como más mayor que es medio parecido. En vez de pi, a lo mejor dices pac. Por ejemplo, pac cabedón. Uh-huh. Si eres un señor mayor. O si eres una señora mayor, vas a llamarle bu y el nombre. Bu amnesia. Y luego igual, esto yo sí que lo había oído, por ejemplo, entre hermanos, como una especie de opa, oni, lo que sea, es como, o persona random por la calle, que se llama probablemente kakak. Que es un poco terrible porque en español suena como otra cosa. Suena fatal. Todo esto nos sirve para enseñar que, aunque son todo cosas lingüísticas distintas, el principio básico es un poco el mismo. Sí. Y existen unos mismos términos en un poco todas las lenguas asiáticas orientales, más o menos, con diferencias obviamente. Pero a mí me parece súper interesante notar estas palabritas cuando vemos series porque creo que denotan como un nivel de cercanía o posesión o al revés, de distancia. Dan un contexto extra a la relación que estás viendo pues en una escena, en una serie. Ajá. Y le añade un poquito, o sea, notar esas palabras a mí me da mucho gusto porque le añade un nivel un poquito más de intimidad, de intensidad, ¿no? Sí, no sé, Bulgogi, ¿tienes algo que quieras decir, añadir o en general en plan alguna diferencia muy grande entre Corea y España que veas en estas cosas y que te sorprende o te ha sorprendido o que te traerías algo del sistema honorífico al español? Nunca. Es que los honoríficos no es tan útil, creo yo, para aprender coreano. Si yo fuera extranjero para aprender coreano, sería difícil entender todo el sistema honorífico. También, eso es verdad. Qué interesante. A nivel del tema del machismo, que es un poco lo que... ¿Tú notas una diferencia en plan, por ejemplo, con el uso de honoríficos hace que el machismo sea peor o es más o menos igual? No sé si en España habrás visto machismo todavía, pero tenemos bastante. Sí. Pero, en plan, no sé si has notado una Pues, diferencia en ese sentido. Más o menos, pero considerando el confucianismo en Corea, pues esto ya obviamente está cambiando poco a poco, pero antes, viendo los subtítulos o las series coreanas, siempre las mujeres usan honorífico a sus maridos y al revés no. Esto es como un tipo de la cultura confucianismo, creo yo. ¿Qué honorífico usaban las mujeres a sus maridos? Como yo, como 밥 먹었어 yo, algo así, pero al revés de marido a su mujer, 밥 먹었어, algo así, ajá. Se usa 반말, sin honorífico. O sea, ellas usan el registro formal y ellos usan el registro casual. Eso, ajá. Sí, en las novelas coreanas también, novelas tradicionales. Vale, Por vale, esto, vale. pues, estos días las jóvenes no tienen ganas de leer las novelas tradicionales de escritores hombres de Corea. Ajá. Por este tema de machista del honorífico coreano. Interesante. Pues qué cosas, ¿no? Si no, no me sorprende. Bueno, pues
hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os parezca útil esta guía, que no sea demasiado liosa ni complicada y que igual gracias al episodio de hoy podáis empezar a notar esas palabritas que aparecen y que le añaden un toquecito de intensidad a nuestras series. Y bueno, pues muchas gracias a Bulgogi por venir y contarnos todas estas cosas. Gracias por tenerme. Yo también aprendí muchas cosas. Estás bienvenida siempre. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, dramaditos.